Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de nuestra tercera mesa de Lámpara Sexy a la Guerrera de Acción, donde estamos viendo la evolución de los personajes femeninos en la literatura. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañen aquí mis compañeras Erika Castillo, Jessie Rengifo, Citlali Quijano, María Herrera, Karina Cervantes y desde luego mi compañera Gilda García. Así que bueno, pues bienvenidas a todas. Ya esta es la segunda parte. Ya los que tuvieron oportunidad de vernos el viernes pasado saben de qué trata esta mesa. El día de hoy vamos a hablar de otros ejemplos en la literatura y la primera parte, como ya saben, está dedicada a estos personajes femeninos que se les ha llamado lámpara sexy porque solo vienen a la historia ahora sí que a adornarla, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta darle la palabra a mi compañera Citlali Quijano. Citlali, si estás lista, adelante. Hola Anita, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estar otra vez aquí con ustedes en aquel literario. Para mí siempre es un gusto y un honor poder participar en estas mesas que nos enriquecen a todas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y sí, efectivamente hoy vamos a platicar un poco sobre estos personajes de Lámpara Sexy y enfocarnos un poco en esos personajes que de alguna manera pues se convierten en eso, solamente en la trama de la historia se convierten en eso, en el personaje de la sensualidad y la parte sexy, ¿no? Y bueno, yo elegí Julieta o La prosperidad del vicio del Marqués de Sade. Y bueno, para podernos ubicar un poquito en el contexto histórico, esta historia habla de dos hermanas que a temprana edad quedan huérfanas y experimentan la vida por distintos caminos, ¿no? El Marqués de Sade, el autor, intenta representar a estos dos personajes, casi coinciden en las características sensuales, pero una elige la vida de la virtud, que será Justina, y Julieta no, Julieta por su parte va a elegir la vida de la sensualidad, ¿no? Y bueno, este personaje, el camino de la virtud que elige Justina y el vicio que elige Julieta, porque así lo marca el autor, pues el Marqués de Sade intenta representarlo o representar a Julieta en una sociedad injusta, envuelta en una doble moral, en la cual va a criticar de manera directa la política, la religión, la iglesia, los compromisos sociales que se hacen como individuo dentro de una sociedad, y va a utilizar la sensualidad y la sexualidad de Julieta para que el personaje llegue a donde ella debe de llegar y donde ella desea llegar, pero desde su sensualidad, desde su sexualidad, ¿no? Vamos a ubicarnos en la fecha en donde es publicada la obra, 1799 en Francia, y bueno, esta obra se va a establecer en este contexto de historia, y es que es importante resaltar que durante todo el proceso de la obra la vamos a estar desarrollando, o se va a estar desarrollando, vamos a estar viendo cómo Julieta es una protagonista, es una mujer con características físicas propiamente agradables, una mujer que va a lograr su cometido de todos los aspectos establecidos a través de la sensualidad y su sexualidad, y ella está consciente, ella como mujer, el personaje está consciente de todo lo que lleva a cabo, ¿no? De cómo su sensualidad va a poder o le va a dar la pauta o le va a permitir conseguir lo que ella desea dentro de todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, religiosos. Y de hecho va a ser ella el personaje que se va a mezclar con la crema innata de la sociedad en todos los ámbitos políticos, educativos, religiosos, etcétera, y que a través del placer ella va a lograr su cometido, ¿no? Convertirse en una mujer sumamente poderosa. Pero debemos de establecer el énfasis, perdón, que hace el autor, el Marqués de Sade, establece en todo momento la sensualidad de Julieta, de cómo Julieta, a través de este camino por los vicios, en este transitar de la lujuria, de la sensualidad, del sexo, de los placeres, pues Julieta se va a convertir en una mujer sumamente fuerte, sumamente poderosa, pero si ella no fuera lo que es, si Julieta no fuera tan hermosa, entonces de alguna manera Julieta no podría conseguir lo que desea. Si Julieta tuviera otras características físicas, definitivamente Julieta no lograría ser
lo que el personaje le requiere, ¿no? Entonces, no solamente es el placer, llega un momento en la obra donde se da cuenta que el placer ya no le permite desarrollar sus necesidades propias, y bueno, se da cuenta que a través pues, de experimentar homicidios, pues Julieta va a comprender que también se vuelve poseedora de la vida de las personas, ¿no? Y poco a poco Julieta va viviendo cosas que cada vez se vuelven más atroces, que cada vez le provocan más placer, y tiempo después conoce a hombres muy importantes dentro de la obra. Pues el autor la va a relacionar siempre con hombres, difícilmente va a mantener una relación estable con mujeres, salvo para su parte sexual, y siempre la va a estar relacionando en esta inmersión de los hombres, ¿no? Y Julieta en su momento pide al lector que la comparen con su hermana, pues es entonces ahí donde ella hace esta comparativa entre el éxito que ella tuvo como mujer dentro de la vida que ella eligió, y el poco éxito que tuvo Justina dentro de su camino de virtud. Y específicamente Justina no va a tener una vida como la de Julieta, y pese a que Julieta explotó toda su sensualidad, porque así lo establece el autor, así nos lo deja ver el autor, que además déjenme decirles que el libro estuvo prohibido, fue muy criticado, y de hecho hasta la fecha es una de las obras que muy poco se recomienda leer. A mi parecer, me encanta la literatura del Marqués de Sade porque nos refleja eso. Pero si Julieta no tuviera esa sensualidad que tanto refleja el autor, definitivamente Julieta no sería o no haría dentro de la obra lo que el autor intentó hacer, ¿no? Y cuando se encuentra después con su hermana Justina, que ha vivido un horror y miseria en toda su vida, pues la confronta y le dice dentro de la obra que ella, escogiendo el camino de los vicios, pues logró ser lo que era, aun y cuando Julieta, muy en lo profundo del personaje, se identifica como un ente solo, usado, y obviamente como en esa parte sensual, erótica, ¿no? No era más que un objeto. Y así lo deja ver el autor. El Marqués de Sade nos presenta a una Julieta como un objeto más en una sociedad, y que si bien es cierto, Julieta va a obtener los beneficios que ella desea, muy dentro de ella, ya en la oscuridad de su alcoba y en la soledad de misma, Julieta se va a un objeto más, e insatisfecho además, porque ella se da cuenta de que no es nada sin ese físico y sin esa sensualidad, y que si no existiera eso, ella no sería la mujer que debería de ser. Y ocupar un personaje femenino específicamente para detonarlo y llenarlo de una sensualidad, y decir que una mujer puede obtener sus triunfos y sus éxitos a través de tu sensualidad, yo creo que ahí el Marqués de Sade es una obra excelente, pero erramos en esa literatura, ¿no? En ese principio básico de la existencia de la mujer. Y entonces el personaje siempre va a ser eso, la sensualidad. Es más, si hablamos siempre y pensamos en Julieta, vamos a pensar en la infinidad de vicios, de placer que Julieta va a generar, pero nada más. No hay más allá del fondo. Si bien es cierto, hay un razonamiento filosófico muy importante en la obra, porque inclusive Julieta es una mujer exageradamente inteligente, es lo único que nos permite. No vemos esa parte inteligente de Julieta, sino es más con la parte sensual y sexual del propio personaje, ¿no? Entonces, este es el personaje que yo elegí. Sin embargo, este hecho de Julieta, de alguna manera, ella misma en ocasiones desmiente, argumentando que la historia es la lujuria misma, ¿no? Y que el ser humano está cargado y sobrecargado de emociones y de sensaciones, y que a lo mejor el personaje hace lo que muchos no harían, hombres y mujeres. Pero inclinar un personaje de Julieta única y exclusivamente la parte sensual, sin destacar el principio de inteligencia que ella tiene, porque es una mujer sumamente inteligente, así como Bella también es inteligente, lo encasillamos más en la parte sexy y en la parte sensual, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Con esto empiezo mi primera ronda. Gracias. Muchas gracias a ti, Citlali, y un abrazo hasta allá, hasta Tlaxcala. La verdad es que estos personajes muy complejos del Marqués de Sade, muy cuestionados. Y ahora le doy la palabra a mi compañera Erika Castillo. Bienvenida, Erika, vamos hasta Chihuahua. Hola, Ana, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por invitarme, por tenerme aquí. Al Centro Cultural Elena Garro también por darnos esta oportunidad de platicar un poquito acerca de nuestro punto de vista en la creación de estos personajes.
Yo les quiero hablar de una muchacha muy conocida. Se llama Natalia Alianovna Romanovna, o como normalmente se conoce como la Viuda Negra. Yo les quiero hablar de este personaje de cómics, principalmente por la influencia que tienen en los jóvenes, en los niños. Digamos que el libro este tipo de libros, este tipo de literatura, a veces es el primer acercamiento de niños, de niñas a la literatura. Y todo lo que ven aquí les genera estereotipos. Por eso yo me incliné por este tipo de literatura y en especial este personaje, si me permiten, voy a mezclar un poquito la literatura y la cinematografía, porque ha sido un personaje que se está caracterizando como ser un personaje feminista por el cambio que dio. En el 64 fue cuando apareció la Viuda Negra. Este personaje lo escribieron 3 hombres y ahí podemos ver cómo la formaron. La hizo Stan Lee, Don Rico y Don Heck. ¿Y cómo la ponen? Como esta persona sexy, casi no habla en las historietas, usa un velo negro que cubre su cara, ropa negra y nada más se dedica a ser la mujer. Porque veamos en las historietas, las mujeres siempre no son heroínas por sí mismas, son la contraparte del superhéroe. Vemos a Superman, está Superchica, vemos a Batman, vemos a Batichica, pero una mujer en sí como personaje principal no existía. Entonces, y menos en el 64, entonces crean a esta mujer y le dan, de hecho no tiene ni diálogos a veces en las historietas, no tiene diálogos. ¿Por qué? Porque su misión era nada más ser la parte bonita, ser la parte sexy, ser quien cuidaba de los superhéroes y hasta allí. Y si vemos otra situación, si vemos un poquito ya en el trasfondo del personaje, en su historia, ella pasa por una histerectomía y no puede tener hijos. Entonces, toda la feminidad, todo lo que es ella como mujer, es totalmente borrado. A ella solo la ponen ahí, la ponen muy sexy y la ponen a matar. Nada más, no hay un trasfondo. Si nos vamos ahora a la cinematografía un poquito con estas películas de los Vengadores que han tenido tanto éxito, el personaje de la Viuda Negra es exactamente lo mismo. En las películas está interpretado por esta actriz grandiosa Scarlett Johansson. ¿Y qué es lo que pasa? Ella toda sexy en un traje negro de tacones con peinado perfecto, golpea a hombres a diestra y siniestra, no habla y nada más. De hecho, la primer frase que dice en la película es: chicos, tengo que andar recogiendo todo atrás de ustedes. Y se lo dice al Capitán América cuando le da su escudo. O sea, hasta ahí llega el personaje. No es otra cosa, no es algo más, no tiene trasfondo. Si me permiten darles unos datos, el expresidente de Marvel dice: el cine de mujeres no es comercial, mucho menos liderado por mujeres, siendo que en el mundo de los cómics el 40% del público son mujeres. Increíble, pero aún así no ven en las mujeres el potencial que puede haber. Si me permiten traspasar un poquito el cómo afecta el estereotipo de estos personajes, hubo una entrevista que se le hizo no me acuerdo en qué película fue, en la 1 o en la 2, estoy hablando ya en un caso de la vida real. Un periodista tiene enfrente a Robert Downey Jr. y tiene enfrente a Scarlett Johansson. Y le hace una pregunta a Robert Downey Jr. ¿Cómo ves la evolución de tu personaje? ¿Cómo ves esta maduración, este crecimiento? Y luego le pregunta a Scarlett Johansson: ¿qué dieta utilizaste para meterte en el personaje de la Viuda Negra? Se nota luego el papel que nos dan a las mujeres. Y estoy hablando de hace 5 años, no estoy hablando del 64. Por eso es que dije, este personaje es muy importante, porque en su desarrollo que hubo, ella pasó de ser una lámpara sexy que no hablaba y a ver solo bonita, a ser algo más, pero sobre todo también en la vida real. También en la vida real es lo que ella ha trascendido. Por eso es que quería hablarles de este personaje que me apasiona y me gusta. Espero les haya gustado mi participación.
Muchísimas gracias, Erika. La verdad que sí, muy interesante y aporta mucho este ejemplo de Lámpara Sexy, como tú bien dices, que sigue pasando en la actualidad, porque bueno, esto que nos cuentas fue hace 2 años, pero podría haber sido ayer y creo que tuve oportunidad de ver esa entrevista que mencionas y sí se nota la molestia de ella cuando le hacen esa pregunta tan fuera de lugar. Pues muchísimas gracias y ahora vámonos con mi compañera Jessie Rengifo, vámonos hasta Colombia. Bienvenida, Jessie. Buenas tardes, familia. Siempre es un honor estar en casa. Bueno, hoy los voy a acompañar hablándoles acerca de la historia de la literatura en Colombia, con las mujeres, obviamente. Bueno, siempre, o sea, para nadie es un secreto que la historia de la literatura siempre ha sido dominada por los hombres. Y Colombia no ha sido una excepción a esto. Acá hay un referente que es de la literatura del siglo XIX, que es Soledad Samper de Acosta. Soledad Samper de Acosta nunca ha sido tenida como un referente en la literatura de mi país. No ha sido tenido en cuenta como un referente porque solamente se le ha dado prioridad al campo varonil aquí. Entonces simplemente se tuvo en cuenta fue a Jorge Isaac, se tuvo en cuenta a José Eustacio Rivera, pero Soledad Acosta de Samper, que es una mujer polifacética, llena de historia, de poesía, de cuentos, una cantidad de cosas para aportarle al país y al mundo, nunca ha sido tomada como un referente de esa literatura del siglo XIX, que debería haber sido tomada. ¿Por qué? Porque es una de las mujeres que ha sido precursora de ese feminismo en Colombia. Precursora de ese feminismo en Colombia con obras como Elevemos las manos, La mujer o Historias nacionales, 2 historias nacionales que contar, y es contar esas costumbres nacionales que hay acá en el país. Jamás ha sido tomada entonces como un referente. En esta feria del libro que pasó y hace más o menos 2 años, se optó por hacer una reedición de los textos de Soledad para que la gente la conozca y hacerle un poco de apología a eso que ella ha venido haciendo, que hizo como tal porque ya no está, que hizo y quede marcado en la historia porque es una mujer muy valiosa a la cual hay que leer como referente del país, de Latinoamérica y del país como tal. ¿Qué pasó en el año 2017? En el año 2017, Francia invita a Colombia a un evento cultural en el cual solamente fueron los escritores colombianos, las mujeres no, otra vez invisibilizadas. Esto generó una gran molestia acá en el país y se optó por empezar a revisar qué contaban las mujeres acá en Colombia. Entonces se empezó a mirar a autoras como Amalia Andrade, que tiene buenísimo, súper recomendado, que se llama Uno no siempre termina con el amor de su vida. Ese libro está en el 2015 y es muy buen libro. Entonces es referente para leerlo. Está también Piedad Bonet, excelente maestra de la Universidad de los Andes, una gran escritora. Ella tiene un libro que se llama Lo que no tiene nombre, del cual hice hace más o menos, sí, como 2 años una reseña de ese libro, en el cual cuenta el suicidio de su hijo Daniel. Entonces, pertinente y es un referente también que se debe leer, no solamente a nivel nacional, sino también está a nivel internacional. Y también está Carolina Sanín con los niños, contando acerca de qué cuentan los niños, qué hablan los niños. Son referentes, entonces ese malestar de no habernos invitado en el 2017 a ese evento en Francia generó que se mirara de que ese tipo de autoras tienen un alto índice de venta de libros. Tan alto es el índice y diferentes formas de contar el mundo, que son diversas, como la mayoría con las que estoy yo hoy honrada aquí en casa, que tienen tantas cosas que contar que son valiosas, que uno quisiera poder leerlas a todas al mismo tiempo, porque son muchas cosas valiosas las que tienen que decir. Entonces, ¿qué suele pasar con esto? Al pasar este evento, se optó por lo siguiente: empezar a revisar nuevamente a estas autoras, generar reedición de estos textos en casa. Aparte de hacer una reedición de estos textos en casa, empezar a mirarlas, tratar de mirar qué más querían decir, qué hay que contar, se empezó a mirar que 50 años atrás esto no tenía validez. ¿Por qué? Porque el peso de la inclusión y de la igualdad empezó a tener fuerza. Fuerza en el campo femenino para empezar a mirar de que las mujeres tienen nuevas formas de contar y que no solamente hay nuevas formas de contar, sino que estas mujeres de ahora, donde entramos ahí, entramos todas nosotras, están preparadas para contar el mundo desde una posición crítica y propositiva y diversa, desde la poesía en este caso que es el nuestro.
y son polifacéticas. Entonces, ese es mi aporte referente a lo que es la literatura con las mujeres colombianas. Muchas gracias, familia. Muchas gracias a ti, Jessica. La verdad, qué importante es retomar todas estas voces de mujeres que por situaciones diversas han sido olvidadas y se han dejado de lado. Y estas voces tan grandes que nos perdemos, aquí en Facebook nos están comentando que van a buscar esta literatura colombiana que mencionas. Mandamos saludo a Regia, que está aquí pendiente de esta mesa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, vámonos ahora hasta Los Ángeles, California, con mi querida María Herrera. Bienvenida, Mari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas por acá? Por lo que veo, muy bien y con muy buen humor. Pues bueno, agradecerles, Anita, Hilda, por la invitación de poder estar acá con ustedes. Cuando vi lo del tema, en realidad me llamó mucho la atención esto de Lámpara Sexy, ¿no? Y un poco sobre el tema también, sobre estos personajes femeninos, pero también a la vez feministas, porque en realidad este paso de la sensualidad y todo es algo que en ciertos momentos no se tocaban estos temas, o sea, ni siquiera podía ser sensual, sexy o yo qué sé, porque rápidamente te pasaban hacia el otro lado, pues por la cuestión de la moral, la ética y tantas cosas que nos han impuesto dentro de la sociedad. Pero un poco yendo por ahí, más o menos entre los 90 salió esto. No mucho se ve a veces, ahí está. Es el libro de mujeres, el de Woman de Charles Bukowski. Y en realidad me llama mucho la atención porque este señor es un gran autor, tiene una narrativa muy buena, muy buena. O sea, es algo que no se puede negar, aparte de ser un gran poeta también. Pero cuando él viene y habla en ese entonces, imagínense, la historia de lo que él relata es más que todo sobre un hombre. Entonces ahí es donde yo me fui a esto de la lámpara sexy, porque alrededor de él están todas las mujeres, ¿no? Y a pesar de que el texto se llama Mujeres, no se trata en sí de un personaje de una mujer, sino que es sobre un hombre del que va narrando sobre las mujeres que están como alrededor de él o de su historia. Y eso es bien, bien interesante porque para leer este libro en realidad hay que tener una mente muy, muy abierta porque hay unas partes del libro que son así bien explícitas, en realidad a uno en cuestiones de erotismo te atrapa inmediatamente, te vas de largo. Es como estas novelas, ¿no? Que cuando se pone como candente el asunto y uno se queda ahí. Tiene unas imágenes muy fuertes, incluso me llama mucho la atención porque en realidad se trata de un hombre que supuestamente es un hombre solo, pero lo que más me llama la atención es como el círculo social en el que él se va enroscando, porque el círculo social se trata sobre la sociedad de escritores de Los Ángeles. Entonces, sí, cabalmente me llama, porque él viene y empieza a relatar, me fui por la Vermont y subí recto hasta llegar a West Hollywood y yo cabal me iba imaginando cómo era el suceso, que eran las 11, 12, 1 de la madrugada. Él subió, se llegó a una gran fiesta donde había excesos de alcohol, donde habían mujeres, donde... Entonces él empieza a relatar de estos círculos literarios que existen acá, pero desde un punto de vista de excesos sobre el sexo, y que en realidad las mujeres que él viene y relata dentro de su historia siempre vienen con ese ojo sexual, ¿no? Y sensual también. Que incluso él llega a una licor y lo primero que mira es que la persona que está atendiendo la licor es una mujer y que tiene un jeans pegado con una chumpa de cuero. Entonces es como que él va relatando y él inmediatamente cuando habla de mujer las empieza a describir inmediatamente y son todos sus personajes lámparas sexys. O sea, lámparas sexys. Es tanto el libro que en realidad para mí
dicen los críticos de que en el fondo esto es como una especie de un poema al amor y a la soledad, porque es una persona triste y bla, 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 pero en realidad es también eso, ¿no? De que también se va tomando o se va tornando un poco grotesco, para algunas personas grotesco, porque sí, cuando viene él y relata, por ejemplo, hablar sobre Lidia y prácticamente solamente son relatos sexuales, ¿no? Entonces es algo bien fuerte, pero sin embargo, estas mujeres alrededor, aparte de todo lo sexual que trae, también habla sobre su sensualidad, pero también son mujeres muy inteligentes, mujeres muy posesivas también, y otras que son muy fuertes de carácter, tanto así de que se puede decir de que hay mucha seguridad de ellas mismas dentro también de la forma en que él relata de cómo ha sido la relación con esta persona, ¿no? Pues para hablar sobre eso un poco y bueno, decirles, ¿no? De que en este libro hay tantas lámparas que en realidad yo siento que es como un campo minado de no sé, de una manada de luciérnagas, definitivamente. Entonces, hablarles sobre eso, solamente. Muchas gracias, María, muy interesante. Ahora este otro aspecto también de la literatura, de este autor, como bien dices, tan mencionado. Y bueno, ahora vamos con mi compañera Karina Cervantes, vámonos hasta Ciudad de México. Bienvenida, Karina. Hola, bienvenidos a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Anaquel Literario, por la invitación. Yo les vengo a hablar de una cultura totalmente diferente. Digamos que en este caso, de los personajes femeninos que hablan, sobre todo son los que aparecen en el Corán. Yo les vengo a hablar de uno de los pensadores dentro del Islam chiita duodecimano, que en este caso fue el ayatollah Khomeini. En uno de sus libros, en los principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos, que fue escrito en 1950, él plantea la necesidad de formar un Estado islámico. Y de hecho, cuando él sube al poder a partir de la revolución iraní de 1979, va a congregar a teólogos e intelectuales chiíes para que redactaran una constitución de corte teocrática. Esto quiere decir que es una constitución totalmente religiosa. Y ahora sí que lo que buscaban ellos, sacar a estos extranjeros de Irán. Estoy hablando particularmente de Estados Unidos, porque se supone que durante el gobierno del Shah de Irán se dio la expropiación de latifundios, el sufragio femenino, el laicismo, pero solamente fue para un sector muy pequeño de la población, realmente no fue para toda la población. Y entonces la consecuencia precisamente va a ser la revolución iraní. Durante esta revolución, ya durante este gobierno de Khomeini, precisamente la Guardia Revolucionaria Islámica, junto con otros grupos islámicos, lo que van a hacer, van a vigilar el cumplimiento de la vestimenta islámica, no solamente en los hombres, también en las mujeres. En apariencia, pues uno podría pensar, pues es que realmente estaban hablando de que las reglas se aplicaran para ambos grupos. Y en esta época va a ser cuando las universidades también van a ser islamizadas, se va a dar una educación referente al Islam y va a haber una fuerte represión al feminismo por ser considerado una corriente ideológica propia de Occidente. En este caso, la justicia islámica va a contemplar en apariencia castigos para ambos, desde cortar las manos a los ladrones hasta azotar a la mujer o al hombre por cuestiones de adulterio.
En este caso, habla de que la mujer debe de estudiar para ganarse la vida. En ningún momento habla de que, pues la mujer debe de estudiar, ahora sí que para goce de sí misma. Pero esto solamente se va a dar si un hombre, bueno, el maestro, sí puede tener un maestro hombre, pero pues este maestro hombre debe de ser una persona respetable. Ella se debe de cubrir incluso la cara y no debe de convivir con otros hombres. Si no se llegan a cumplir estas reglas, simplemente ella debe de salir de estudiar. En este caso, la sangre dentro del Islam se considera impuro, es un elemento impuro, y digamos que en este caso no se pueden realizar ciertas cosas como lo son las abluciones. Estas abluciones es el hecho de lavarse ciertas partes del cuerpo para poder hacer el rezo. También no pueden ayunar, no pueden tener relaciones sexuales, y digamos que este libro termina siendo algo así como una especie de código a seguir para ciertas situaciones. Las mujeres que no son musulmanas son consideradas impuras, precisamente porque no llevan este modo de vida. Algunas musulmanas no usan precisamente aretes como los que usamos nosotros, porque los agujeros en las orejas son considerados también impuros y también deben de lavarse, pero ya les estoy hablando de una interpretación más radical. En este caso, el hombre tiene derecho a excitarse con otras mujeres mientras no sude, pero en este caso, si la mujer se perfuma para un hombre que no es su marido, entonces ella ya de alguna forma está cometiendo un pecado. Eso sí se considera pecado. Y es algo contradictorio de que se hable que no está permitido el adulterio, pero en este libro, digamos que más o menos les dicen a los hombres, bueno, sí puedes tener relaciones con otra mujer, pero no caes en pecado si primero es con tu esposa y luego con la otra mujer. En el caso de los rezos mixtos, la mujer siempre debe de estar detrás del hombre, no debe de ser al contrario. Y digamos que en este caso, cuando son cuestiones de anular el matrimonio, esto se puede llevar a cabo si tanto en el hombre como en la mujer, digamos que hay deformaciones genitales que impidan el coito. En ese caso se anula el matrimonio, no existe el divorcio como tal. También existe una prohibición de matrimonio entre familiares políticos. Y digamos que también en este caso, él sí hablaba del casamiento entre menores de edad con hombres adultos, pero según él decía que si él tenía coito, bueno, los hombres con una mujer antes de los 9 años y le causaba traumas, ya no podía volver a tener coito con esa niña, pero pues les estoy hablando de los 50. Y en este caso, pues una mujer casada debe de ser sumisa, y al ser sumisa tiene derecho a recibir todos los gastos de la casa. Y pues en el caso del matrimonio temporal, digamos que la mujer no puede heredar al hombre. Esa es como que la visión muy general que Khomeini tenía de las mujeres. Bueno, pues sin duda es una cultura muy extremista y en muchos sentidos un fanatismo que vemos y que nos suena muy, muy extraño, y lo más difícil de conseguir es que sigue estando pues vigente, ¿no? Y ahora, bueno, con estos problemas que ha habido últimamente, pues ya no nos queremos ni imaginar ni entrar en esos detalles. Bueno, muchas gracias, Karina. Ahora vámonos con mi compañera Gilda García hasta Puebla. Bienvenida, Gilda. Gracias, Anita, por darme la palabra. Y sí, bueno, muy interesante todo lo que han dicho las otras escritoras, compañeras. Las saludo igualmente a ti, Anita, y a todas las personas que nos están mirando. Y bueno, yo voy a hablar de un libro
a ver si se ve, es el de Las travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa, que es un libro muy bueno. La verdad es que no estamos diciendo aquí que sean malos libros, ¿no? Simplemente estamos analizando los personajes en su cómo se convierten en lámparas sexy, ¿no? Cómo las mujeres han sido tratadas así para que los otros personajes masculinos resalten, ¿no? Eso es lo que me parece que también pasó en esta obra. Este libro de Travesuras de la Niña Mala es como una exploración de la novela erótica, porque dice Vargas Llosa que es su primer experimento como novela erótica y que no pretendía hacer una novela de amor romántico. Entonces, bueno, para dar un argumento así como muy rápido, trata de una relación tormentosa entre dos personas, obviamente una pareja, un hombre y una mujer. Se inicia en Lima, Perú, y luego va pasando por varias ciudades, Lima, París, Londres, Tokio y Madrid. Entonces se da una historia en la que se van reencontrando, se separan, se vuelven a reencontrar, se separan y así varias veces. No terminan de separarse, pero tampoco terminan de unirse. Entonces es una relación como tóxica, como aquí lo han mencionado. Y bueno, el personaje principal al cual yo me aboco es Otilia. Es una mujer que es muy bella y que usa sus atributos físicos para conseguir lo que quiere. En algún momento de la historia sí pareciera que hay un chispazo de intento de convertirse en guerrera. Pareciera que hay un chispazo porque tiene de pronto una ideología comunista, quiere apoyar, o bueno, quiere convertirse en una líder, porque en algún momento de la historia se vuelve la camarada Arlette. Pero bueno, luego todo se echa a perder porque esa ideología no era real. Lo que quería era simplemente que le pagara el Partido Comunista unos estudios en otro país para poder salirse de ese país que era Perú, que a ella no le gustaba. Ella quería algo magnífico para su vida, porque ella dijo, yo soy hermosa y necesito que mi vida sea maravillosa, pero no como que no quería esforzarse demasiado intelectualmente hablando, ¿no? Entonces explotó sus atributos físicos y sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, parece que el personaje realmente está tomado y pensado como una cazafortunas. El otro personaje se llama Ricardo Somocurcio, el cual sí se desarrolla, busca su alimento intelectual, se vuelve un traductor para una institución internacional, se va a vivir a París y logra sus objetivos académicos. Y entonces ella trata de salir del país, pero de otras maneras, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que ella solamente rompe el corazón una y otra vez de este hombre, que Vargas Llosa lo pone como un hombre enamorado, que está completamente fascinado por la belleza de Otilia. Entonces, bueno, lo importante también en esta novela es que no tanto sobresalen los personajes, sino que las ciudades toman una parte muy importante, porque se menciona la historia de cada una de estas ciudades que les mencioné, Tokio, Madrid, Londres, y en algunos momentos hasta llama más la atención lo que está pasando en las ciudades que la historia misma. Entonces las ciudades son como que las verdaderas protagonistas de esta historia, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía se reduce más esta importancia que se le da a Otilia. La historia, más o menos, como a grandes rasgos, para verlos como los cronotopos de la novela, Otilia, de adolescente, le llaman la chilenita, porque ella niega su nacionalidad peruana, no le gusta, entonces dice que es chilenita. Luego se convierte en la camarada Arlette, porque tiene ahí un chispazo de convertirse en guerrera, porque pretende ser una líder comunista. Pero finalmente se da uno cuenta que no, solamente fue para llegar a París, donde se reencuentra con este otro hombre. Luego se vuelve Madame Arnoux, o sea, va cambiando de diferentes seudónimos esta mujer, ¿no? Luego se vuelve Madame Arnoux porque se vuelve la esposa de un rico y acaudalado hombre francés. Después se vuelve Mrs. Richardson porque se casa con un hombre de negocios inglés. Siempre es la esposa de,
siempre está en pareja con alguien, siempre es como que me dan dinero por mis atributos, siempre estoy al lado del poderoso, pero no termina de ser ella la poderosa. Ella siente que tiene el poder cuando está con un hombre de dinero, un hombre de poder. Luego termina en Tokio y la historia es como muy, muy radicalizada porque de pronto nos vemos en Tokio con la mafia japonesa de los yakuza y se vuelve amante de un hombre que se llama Fukuda, el cual ya de plano se acaba de caer toda la intención que tenía de volverse un personaje guerrero, ya termina por destruirse porque aquí ella se vuelve una mujer sumisa que obedece todo lo que Fukuda le pide. Incluso la humilla. Hay partes muy específicas de tipo erótico en donde la humilla bastante fuerte. Hay una parte, o sea, para mencionarles algo rápido, hay una parte donde le da polvos especiales para que ella tenga flatulencias desorbitadas, porque a este hombre le encantaba. A la hora de tener sexo, le gustaba que las mujeres tuvieran flatulencias. Vayan ustedes a saber por qué o por qué es así la historia, pero la humilla de esa manera, ¿no? Y ella lo acepta. ¿Por qué? Porque estoy junto a un hombre de poder. Y de esa manera me siento poderosa. Entonces, por eso a mí me parece que esta historia, este personaje es una lámpara sexy, porque no termina, no hay un momento en el que se vuelve guerrera, no tiene una ideología propia. Y como nos habías dicho, Anita, la vez pasada que estuvimos hablando de los test, no tiene ninguna conversación con nadie, o sea, realmente solamente la tiene con estos hombres, no hay conversaciones entre mujeres, y bueno, termina por ser una lámpara sexy completamente, porque es una mujer muy bella, es su gran atributo, y de hecho en alguna parte la menciona como una niña mala, ambiciosa y egoísta. Entonces ese es el personaje que bueno, finalmente no llega a concretarse, pero sí apoya mucho a esa historia, a una novela que sí me parece bien hecha por las ciudades, pero no resalta como un personaje femenino poderoso. Gracias. Muchas gracias, Gilda. Y pues sí, para todos los que recién se conectan, les recordamos que este nombre de lámpara sexy es a propósito de un test justamente que existe en el que nos menciona esta representación de la mujer, en donde en una historia únicamente está allí, como bien mencionaban mis compañeras, para verse bonita, ¿no? Para ayudar a la trama a que avance. Muchísimas veces no tienen ni siquiera nombre a veces estos personajes. Y bueno, todo lo contrario es en esta segunda parte donde queremos hablar ahora de la guerrera de acción. También existen ya muchos test en la actualidad en que podemos basarnos a la hora de querer escribir algo ya alejado a estos tiempos en donde la representación femenina pues le hacía, quedaba todavía como que a debernos mucho, ¿no? A la realidad que en verdad debería de representar de una mujer y todos sus ámbitos y todas sus variantes que tiene. Entonces, ahora vamos a analizar a esta guerrera de acción, entiéndase como este cambio de paradigma, no necesariamente que sea más fuerte físicamente, como también comentábamos en la mesa del viernes, sino es una fuerza de carácter, una fuerza moral, una fuerza de espíritu. Entonces, bueno, para esto quiero darle la palabra de nuevo a mi compañera Erika Castillo. Erika, por favor, adelante. Sí, gracias, Ana. Pues como yo mencionaba en la primera ronda, yo escogía a la Viuda Negra precisamente porque se ha convertido en un personaje feminista. Su historia trascendió de ser la chica guapa que daba patadas a diestra y siniestra y nunca se le movía un solo rizo de su cabello, a tener una historia, a tener un fondo, a tener una vida propia por sí misma, tanto a nivel literario como en el cinematográfico. Si me permites, vuelvo a mezclar un poquito estos dos mundos. Mira, en 2017 más o menos, Margaret Stoll hace 2 libros, rescata el personaje de la Viuda Negra y crea Forever Red y Red Vengeance, que es lo que vemos un poquito ya en la mezcla, cómo evolucionó el personaje en
en las películas. Pasó el personaje de no tener diálogos a empezar a hablar por sí misma. Igual, la empezaron a poner como que quería tener romance con uno, con otro, pero empezó a tener voz, empezó a tener... Y llega a tal punto, tanto por la historia que le da esta escritora, como la lucha que hace la actriz Scarlett Johansson por hacer del personaje algo más fuerte. Si me permites, voy a rescatar unos puntos que creo que fueron importantes en la historia de los libros y que mezclaron ahora en esta película. Nos muestran primero que es una niña sin miedo, es una niña fuerte, es una niña un poquito hasta... se deja ver nada sexy, nada. Vamos en retrospectiva, ya estamos viendo de atrás hacia adelante. También la raptan a esta niña y la llevan al famoso cuarto rojo, donde le dicen que tiene que aprender a matar, donde tiene que no tener sentimientos, donde no, inclusive la hacen pasar por una histerectomía para no tener hijos, porque no puede tener ningún lazo. Aquí se empieza a demostrar un poquito cómo a la mujer se le quitan todas estas virtudes que tiene y se dice, o eres madre o eres una profesional, o eres esposa o eres una asesina a sueldo. O sea, no puede ser las dos cosas, encasillan. Y Margaret lo que hace es empezar a darle, bueno, ya este personaje lo hicieron, ya no puede tener hijos por esta histerectomía, pero yo le voy a dar un fondo más a esta historia. Ella, en su afán por querer salir, y la viuda negra quiere destruir toda esta vida que la creó, destruye el cuarto rojo como un mensaje de esperanza, como diciendo, sí se puede, si te pasan cosas malas, sí se puede salir adelante, solo tienes que luchar un poquito y no va a ser fácil. Ella demuestra que no es fácil, pero sale adelante y sobre todo libera a sus hermanas, que son todas estas niñas que también fueron secuestradas. Aquí toma un tema muy interesante, lo que es el tráfico de personas. En esta simulación de robar niñas, meterlas al cuarto rojo, lavarles el cerebro y todo esto, nos enseñan lo que puede ser el tráfico de personas, lo que sufren, sobre todo las mujeres. Vemos en la vida real situaciones donde se roban niñas, se roban mujeres. ¿Y qué pasa? Las ponen para servicio del hombre, a hombres que solo las ven como objetos. Y aquí la viuda negra toma este tema tan delicado, lo entreteje de una manera que dice, mira, sí se puede salir adelante, no va a ser fácil, pero vamos a salir adelante. ¿Y qué se necesita? Una guerrera, alguien que salga de la cara, luche y salga adelante. También hay una situación cómica. Este personaje, la viuda negra, siempre fue súper sexy, súper entallada, bien maquillada, y cuando una de sus hermanas sale con un chaleco, ya con muchas bolsas y todo, muy práctico, ella le hace un comentario como diciendo, me gusta esa ropa, como rompiendo con el esquema de que una mujer para ser heroína tiene que estar bien guapa, pelear en tacones y no sufrir nada. Aquí ya empiezan a mostrar un personaje con botas, pelo despeinado, ya no andan súper maquilladas, ya es un personaje real. Margaret Stoll empieza a crear a una mujer que está luchando y que sufre por estar luchando. Entonces ya no está peinada y ya dice, no le pasa nada, como la creó Stan Lee en el 64, por decirlo así. Otro de los puntos que también es un poco de crítica social, es decir, cuando uno de los personajes le dice a una de las muchachas, ¿qué estás en tus días? Como porque la muchacha se estaba poniendo muy difícil, muy necia y no estaba aceptando lo que ella quería. Y el hombre automáticamente dice, pues estás en tus días, como diciendo, no, es que la mujer es irracional porque tiene un periodo hormonal. O eso no, sus pensamientos no son lógicos porque depende de sus hormonas. Y aquí otra vez Margaret Stoll dice, no, espérate, ese es un tabú. No, la mujer no es irracional solo porque anda en sus días. Es una mujer muy capaz y lo demuestra con las acciones de estos personajes. También toma el tema, la viuda negra, de la mujer salvadora, porque los personajes femeninos casi siempre quieren
quieren salvar al hombre, quieren decir, ya, yo por ser yo voy a venir y te voy a sacar de tus situaciones, te voy a ayudar. Y aquí la viuda negra con la figura paterna que se le pone ahí, ya dice, no, yo no voy a estar contigo, yo no voy a ser, te voy a salvar. Si tú quieres, sigue adelante, pero yo soy responsable de mí, yo soy fuerte por mí. Entonces, ya nomás como final, esta actriz, este personaje, cumple con la lista esta que tú mencionas, Ana, de el test Bechdel, creo, donde esta mujer crea de un fondo donde es una super lámpara sexy a una guerrera de acción. Y ya nomás para mencionar un dato, en la vida real, en una entrevista que se le hace en la revista Times a la actriz Scarlett Johansson, se le dice, ¿por qué no hicieron este cambio antes? ¿Por qué no pueden, no lo hicieron así? A lo que Scarlett Johansson menciona. Eran tiempos diferentes. No hubiera podido tener una conversación con un director de cine acerca del sexismo y hacer un cambio que se reflejara en la pantalla. Entonces tuvieron que pasar todos estos años para poder ver un cambio en un personaje así. Y pues espero que les haya gustado mi participación. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Erika. Y bueno, vámonos de volada con Jessie hasta Colombia. Adelante, Jessie. Bueno, ya para concluir, nuevamente resalto que escogí a Soledad Costa de Samper por ese papel esencial que jugó en esa literatura del siglo XIX y XX de dar ese reconocimiento a la mujer como un ente social y cultural y que se ha ido modificando porque ahora es un ente fundamental en lo que es la política, la economía, gracias a sus aportes que hizo Soledad. Entonces la invitación es a leerla y a leer ese libro, Elevemos las manos, la mujer, porque es maravilloso y tiene mucho que decir de esa visión. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar en casa. Gracias a ti, Jessica. Y sí, hay que retomar a todas estas mujeres y hay que leerlas. Es lo más importante y es, yo creo que de los importantes objetivos de estas mesas de diálogo, darlas a conocer, darles voz y animar a la gente que no las conocía a conocerlas y a darles una oportunidad. Adelante, Citlali. Sí, gracias. Bueno, pues rapidísimo, yo el personaje que elegí para Guerrera de novela, Guerrera de acción, va a ser uno de los personajes escritos por Máximo Gorki, la madre. Es un autor de la literatura rusa y el personaje va a ser Pelagia Vlasova, pero antes de iniciar voy a ser muy breve con el personaje, pero sí me gustaría ubicar en el contexto histórico. Estamos hablando de una época donde la literatura en Rusia pues tenía un descalabro muy fuerte. En 1894 el zar Nicolás II accede al trono en Rusia y bueno, sigue con la misma demarcación y la misma idea política que su padre, y de hecho él lo maneja y lo manifiesta Nicolás II, que él va a seguir con la misma línea de gobierno en la época. Había declarado pues disturbios estudiantiles, huelgas, motines, etcétera, y esto va a culminar hasta 1917, obviamente con una revolución en Rusia, ¿no? Entonces, en este contexto histórico me quiero unir porque Máximo Gorki va a crear su obra específicamente, que es una de las obras más impresionantes de Gorki, La Madre, escrita en Estados Unidos porque además Máximo Gorki durante este tiempo estuvo exiliado en ese país y ahí es donde se publica por primera vez en la revista Nania en 1907 y se contribuyó a extender la credibilidad de Gorki en todo el mundo y traducida casi a todos los idiomas. Es una novela de las más leídas en el mundo y se considera un clásico de la literatura universal. Y hago referencia a Máximo Gorki porque a diferencia del Marqués de Sade, Máximo Gorki decide tomar un personaje de su obra, aunque no inicia con él, porque la obra de Máximo Gorki no inicia con su personaje principal, que va a ser Pelagia, sino más bien con el hijo de Pelagia. Y es que dentro de este trama que va a desarrollarse con Pelagia, pues primero vamos a entender que Pelagia es esposa sumisa. Fíjense la vuelta que va a dar el personaje en esta obra y que muy acertadamente Máximo Gorki la toma y decide que su personaje, no el personaje con el que inicia, pero el personaje que le va a dar la vuelta a la historia y que le va a dar ese poder a la historia, va a ser una mujer que al inicio la presenta como una mujer sumamente sumisa, miedosa, una mujer ya casi anciana,
una mujer que ha vivido toda su vida bajo el yugo de un matrimonio exageradamente machista, casada con un obrero que se emborracha, que la castiga, que la golpea, que la abusa sexualmente siendo su esposa, y que ella sumisamente en todo momento va a aceptar este trato, y que su matrimonio va a ser, ella no habla, ya no replica en esta situación, y solamente es una mujer que se dedica a la casa. Y con ese cuadro responde a la vida social Gorky, que además se adentra mucho a lo que desgraciadamente vemos actualmente, y seguimos viendo casos de mujeres que solamente se ubican y se generan en esa idea de solamente consentir y ser parte de esa línea de la mujer perfecta que tiene que estar en casa o de que tiene que cumplir y consentir. Y bueno, Pelagia se va a convertir de una mujer sumamente sumisa, lastimada. Muere su esposo. Gorky no hace mucha mención de cómo muere el esposo de Pelagia, sí hace mención de Pavel, un hombre, un chico extraordinario, revolucionario, también obrero, pero que empieza a mezclarse con ideas revolucionarias, y Pelagia logra quedar libre cuando su esposo muere en condiciones X, ¿no? Y entonces Pelagia se vuelve una mujer militante, revolucionaria, activa. Pavel, su hijo, el hijo de Pelagia, él inicia con la novela, él es el quien lleva los libros a la casa, muere su padre y su casa de Pelagia se va a convertir en el centro de reunión. Esto se va a hacer, obviamente, en el centro de reunión de lo que se vivía en ese momento contra el régimen del zar. Grupos estudiantiles, trabajadores de lucha contra este régimen, difunden ideas renovadoras, sus amigos, familiares. La muerte del padre de Pavel, hijo de Pelagia, se da en circunstancias no muy conscientes, y Pelagia se vuelve en esta actividad con su hijo, se hace uno con su hijo. Es una mujer anciana, es una mujer que nunca vivió, no es una mujer letrada, pero es una mujer que a sabiendas de lo que su hijo va haciendo, ella se siente orgullosa de tener el hijo que tiene, orgullosa de que su hijo sea tan valiente, de los amigos que su hijo va a tener. Y Pelagia vuelve a nacer, vuelve a renacer con estas ideas. Hay un proceso en el personaje increíble, y Pelagia, se vuelve primero admiradora del hijo tan valiente que tiene. Después su hijo es detenido, es exiliado, y su madre continúa la lucha de su hijo Pavel, y entonces ella empieza a distribuir panfletos en las empresas, en esas grandes empresas donde había muchísimos obreros que eran maltratados. Ella empieza a jugar en contra del sistema, ella renace en una mujer valiente, en una mujer que va a cambiar el paradigma de una mujer que toda su vida vivió bajo una idea de sumisión. Pelagia como personaje renace, y renace en una mujer revolucionaria, cabalmente astuta, se da cuenta que es súper inteligente, se da cuenta de la manera en cómo empieza ella a organizar los frentes contra el régimen, y además los amigos de Pavel se dan cuenta que están viendo en Pelagia a una líder nata, a una mujer maravillosa. Desafortunadamente, ahora yo les invito a que la de Máximo Gorky, la madre, y Pelagia no tiene un final agradable, desgraciadamente es detenida, ella es encarcelada, y si nos ubicamos en el tiempo y espacio, 1917, donde los movimientos se dan más fuertes, Máximo Gorky evoca esta historia de la madre y nos sorprende, y obviamente pues en este proceso Pelagia de alguna manera pues muere, es detenida, y en el momento que ella es detenida es increíble, porque cuando ella está siendo golpeada, cuando ella está siendo maltratada, ella grita en la plaza pública: no ahogarán la verdad ni con mares de sangre, y habremos muchas madres que nos levantaremos en protesta por nuestros hijos. Y esto me hace pensar, y con esto termino mi participación, ¿cuántas Pelagias necesitamos en este mundo? ¿Cuántas madres que crean en sus hijos y que se levanten en la lucha con sus hijos? Necesitamos muchos personajes como estos en la vida real. Muchas gracias. Gracias a ti, Citlali. Y bueno, vámonos ahora con María Herrera. Adelante, Mari. Yo acá de nuevo. Bueno, en realidad agradezco a Anaquel Literario y también al Centro Cultural de Elena Garro por darnos esta oportunidad de poder hacer análisis, ¿no? de la literatura o de lo que podemos leer.
sobre el tema, como yéndome como al otro lado de la moneda, es como tirar una moneda al aire, ver la cara y también el escudo. Pues me gustaría hablarles también sobre este libro, a ver si se ve, ahí está. Es el libro de Coetzee, que es un premio Nobel de literatura, y él tiene un libro que se llama Elizabeth Costello. Elizabeth Costello, aparte de que es un personaje, yo lo coloco como un personaje como guerrera de acción. A pesar de que estoy hablando de una señora de 60 años ¿qué puede pasar con ella, no? Ella no camina muy bien, necesita del hijo para que el hijo le atienda, pero estoy hablando de una mujer muy, pero muy inteligente, muy analítica, una mujer muy crítica. Es una escritora que salta a la fama por una novela que ella hace que se llama, la novela se llama Eccles Street. Y esta novela trata sobre el personaje que es Molly, y Molly es un personaje también de que agarra este escritor sobre la novela de Joyce, la novela de Ulises, y que es una novela muy sonada de 1920, creo yo, y ella viene y lo tira en 1969, su novela de Eccles Street. Y entonces de ahí ella salta a la fama, pero también tiene como una especie de seguidoras mujeres. Entonces estoy hablando, así como hablaba del libro de Woman, entonces donde hablamos sobre un mundo de escritores, acá también tenemos como el mundo también de escritores, solamente que es la cara de la otra, o sea, como la otra cara de la moneda, ¿no? Porque aquí en este libro, en realidad los relatos son un poco más analíticos. Todo lo que está alrededor de Elizabeth Costello, si ella está sentada en una conferencia, ella está analizando hasta la forma de sentarse de la persona que la va a entrevistar. Si ella viene y va a un viaje en barco, ella está analizando hasta la forma en los camerinos, en cómo están los camerinos situados. Ella analiza incluso hasta a la cantante rusa que está del otro lado, cuando en lo que uno de los escritores está hablando, y ella ya tiene como pensado todo lo que va a suceder, de que de repente este escritor lo que quiere es como ganarse la vida, le gusta el rollo del sexo y no sé qué, y le está echando el ojo a la cantante rusa que está allá. Entonces, Elizabeth Costello es así, es una persona muy analítica y que alrededor de ella, bueno, es una escritora, entonces, digamos de que muchas personas quieren saber sobre ella, ¿no? Y me llama mucho la atención porque también en la forma que el escritor habla o narra sobre en este libro, me gusta mucho la profundidad de análisis, porque incluso él habla hasta de estos temas que hemos tenido desde Anaquel, como cómo escribir desde el punto de vista como mujer y es lo mismo el punto de vista como hombre. Y entonces Elizabeth, dentro de este libro se encuentra un montón de variantes de análisis de este tipo sobre los arquetipos, se puede decir, de tipo de escritura sobre las mujeres, ¿no? Y sobre los personajes femeninos y todo esto, que incluso Elizabeth Costello, según cuenta el relato, que desde la adolescencia incluso ella era muy fan de Virginia Woolf, le gustaba la poesía, se volvió escritora, es una mujer muy fuerte, muy analítica y toda la situación. La quiero poner allí como una guerrera de acción, porque en realidad también pienso de que un libro completo se trate solamente sobre una mujer escritora y que esta no necesite ser una lámpara sexy, por ejemplo, para poder ser un éxito, realmente tiene mucho que decir. Y hablando de ella, hay una parte de acá que me gustaría leerles. La encontré dentro del libro y aparece como cuando saca uno de los versículos de la Biblia. Algo así, creo que les voy a sacar algo que encontré acá. Cuando vienen y le preguntan a Elizabeth Costello sobre esto de su novela, ¿no? En cuanto a Molly, entonces viene el entrevistador y le hace varias preguntas y aquí aparece algo y dice, no quiero decir nada.
creo que usted lo ha expresado perfectamente. Por supuesto, para ser justos, los hombres también tendrían que rescatar a los Heathcliff o a los Rochester de los estereotipos románticos, por no hablar del viejo y acartonado Casaubon. Y ahora aquí dice, sería un espectáculo magnífico, pero en serio, no podemos pasarnos la vida parasitando a los clásicos. Y quiero sacarlo porque en realidad a mí han llegado varios textos donde de los nuevos escritores, ¿no? Porque yo soy parte de esto también. Donde venimos y todavía estamos leyendo cosas que si vienen ellos y dicen, es que a mí me encanta Bukowski, pero eso no te da derecho a venir y denigrar a una mujer y colocar, o sea, porque también lo hacen de una forma que tampoco es un poco cuestionable a mi punto de vista. Estamos como viviendo otros tiempos y yo creo de que tal vez atrás podemos como perdonar porque estamos viviendo diferentes épocas, pero a los escritores nuevos yo creo que no le podríamos perdonar que nos vengan con cuestiones sexistas, ¿no? Donde vengan a denigrar el derecho y todo lo que es el rol de las mujeres. Me gusta esta parte donde dice esto, porque en realidad no podemos seguir parasitando a los clásicos, porque yo les estoy hablando de dos grandes clásicos y que son muy buenos, pero las épocas también eran distintas, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo nuevas épocas y yo creo que parte del análisis de hacer este tipo de mesas es para eso, para que tomemos conciencia sobre lo que escribimos y porque es parte de lo que nosotros vamos a darle a los demás. Entonces con eso quería terminar. Muchísimas gracias, Mari. Y qué interesante esto con lo que cierras, porque creo que tienes toda la razón. Estas son personas que ya escribieron, que vivieron otra realidad, que cuestionables o no, ya no se aplican muchas de estas cosas a esta nueva realidad. Y nosotros, como bien dices, tenemos que empezar a hacer conciencia y a ejercer de manera, pues, bueno, que ya represente también lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mari. Y ahora vámonos con mi compañera Karina. Adelante. Pues yo para concluir les voy a hablar del alumno de Jomeini, que en este caso fue el ayatolá Murtada Mutahari. En su libro Los derechos de la mujer en el Islam, él, a diferencia de Jomeini, él ya está hablando de que las mujeres tienen derechos, tienen libertades, solamente que él hace una distinción entre identidad de derecho. Esto quiere decir que el hombre y la mujer no tienen los mismos derechos, ahora sí que con base en el género, y no es lo mismo que la igualdad. Y en este caso, él habla que la naturaleza particular de la mujer, por esta razón, se da esta protección del hombre con menos responsabilidades y más derechos. Según esto, el Islam quiere evitarlo. Y el Corán del Corán emanan estos derechos de la mujer. De alguna forma la mujer sigue siendo vista como un objeto de afecto, de cariño, de consideración, pero ahora sí que Mutahari ya habla de estos movimientos de mujeres islámicas, ya empieza a hablar de este feminismo islámico que conocemos aquí en Occidente, y él dice que está basado en la naturaleza de la mujer sin relación de alguna ideología en particular, en este caso pues con el feminismo. Él habla de que son cosas totalmente opuestas y él dice que el Corán ha mantenido un equilibrio en cuanto a las historias, porque también habla de mujeres, pero en este caso de mujeres como heroínas, solamente que está un poco extraño como lo ven ellos. Y pues el Islam ha puesto fin a la práctica de menospreciar a la mujer. Y en cuanto a estas historias, por ejemplo, dice que en el paraíso de Adán nunca se habla de una serpiente que tentara a Eva y que Eva a su vez tentara a Adán. Se habla de otra cosa totalmente diferente. También se habla, por ejemplo, de la primera mujer del profeta, pero solamente se habla de la primera mujer del profeta, Mohammed,
como un apoyo para el profeta. También se habla de Mariam, la madre de Isa. Isa es el equivalente de Jesús dentro del Islam. Y pues ahora sí que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, y habla de unas pequeñas diferencias también, que las diferencias entre hombres y mujeres, pues está que hay en las mujeres una estructura de tejidos, hay una impregnación de sustancias químicas producidas por los ovarios. Las mujeres refrenan, ahora sí que las medidas drásticas, de alguna forma piensan un poco más las cosas. Se dice que somos más cuidadosas, más religiosas y más formales, y somos buenas en todo lo relacionado a la estética, como lo es el arte, la literatura, pero como que es más nuestro campo académico que otras cosas. Y ahora sí que pues les quiero dar las gracias a todos los que siguieron la mesa. Muchas gracias, Karina. Y bueno, vamos rápidamente con Hilda García para cerrar esta segunda ronda de diálogo. Adelante, Hilda. Gracias, Anita. Pues sí, finalizando, yo quería traer a la mesa a mi guerrera de acción. Elegí, ahorita que dijo Mari Coetzee, yo también había elegido un libro de Coetzee que se llama Desgracia, donde la gran heroína es Lucy Lurie. Pero luego dije, mejor busco un texto escrito por mujeres, pero también los libros de Coetzee son magníficos. Ese de Desgracia se lo súper recomiendo. Pero bueno, yo escogí en este caso a Fernanda Trías, que es un libro que de hecho salió en el 2019, pero ella lo escribió en 2018, mucho antes de la pandemia, mucho antes de que surgiera todo esto. Y ella habla de una historia distópica, donde hay un virus extraño que causa una especie como de lepra en el viento, en el aire, todo el mundo anda con cubrebocas, la gente se encierra, hay momentos de confinamiento estricto, y entonces todo el mundo le pregunta a Fernanda Trías, ¿cómo escribiste esto que parece profético, no? Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando esta novela salió, y fui corriendo a leerla. No tengo el libro físico porque fue en pandemia cuando yo lo empecé a leer, cuando estaba completamente encerrada, entonces más bien lo compré en ebook. Entonces es una historia de una mujer normal, no nos especifica que sea sumamente hermosa ni nada de eso, es una mujer normal, como cualquiera de nosotras, que de pronto se sumerge en una pandemia. Esto sucede en Argentina. Obviamente es distinto porque a ella mientras le sangran las encías por una propagación de una marea venenosa, porque vive como en un muelle, bueno, cerca de un muelle, es un puerto, y toda el agua está contaminada, el aire está contaminado porque es rojizo. Entonces el agua extermina cangrejos, peces y aves, que son asesinadas por unas algas misteriosas de color vino. Y el viento corroe la piel de las personas. Es como una especie de lepra, pero desolla a las personas, ¿no? Entonces es una historia que está enmarcada en medidas autoritarias o represivas, hay teorías de conspiración, o sea, lo mismo que ahora, ¿no? Nada más que ella se lo imaginó mucho tiempo antes. Entonces esta mujer, que es la protagonista, es una mujer completamente normal que trabaja como periodista, y también en algunos, para tener más dinero, cuida a un niño que tiene un extraño síndrome, el síndrome de Prader-Willi, que es que el niño necesita comer todo el tiempo, comer y comer y comer. Entonces esta situación de cuidar a un niño que quiere comer tanto en una época de confinamiento donde hay una escasez de alimentos, se vuelve una historia muy fuerte en medio de toda esta situación, ¿no? Y ella decide seguir cuidándolo, ella decide, porque siendo cualquier otra persona diría, bueno, pues ya no quiero cuidar al niño, ¿no? Pero el niño se ha pegado a ella y ella a él. Entonces decide cuidarlo, decide luchar por él en medio de una situación tan compleja. Entonces ella dice que tenía el interés de hacer una especie de maternidad elegida, lo cual pues es interesante. También es una mujer que también tiene muchos defectos, porque ella se da cuenta que materna mucho a todas las personas a su alrededor, a su madre, a su esposo, a su ex esposo, a mucha gente.
Entonces, el personaje de Guerrera me da la sensación de que no es también la mujer perfecta, ¿no? Sino una mujer que esté consciente de sus errores y quiera destruir, bueno, no destruirlos, quiera quitárselos, no quiera mejorar como persona. No siempre va a ser una mujer perfecta, pero sí va a ser una mujer que está consciente de sus errores, se sabe imperfecta y trata de mejorar. Entonces eso es lo que a mí me gustó de este personaje, de esta mujer que nos enseña muchísimas cosas y que está envuelta en una situación muy parecida a la que quizá nosotros estemos ahora, ¿no? En este confinamiento, en estas incertidumbre. Claro que aquí está como llevada al límite, ¿no? Porque está en una situación muy distópica, muy casi post-apocalíptica, porque, bueno, a mí me gusta mucho la literatura de ciencia ficción. No llega a serlo, porque no es la intención de Fernanda Trías. Sin embargo, es una novela muy buena que yo también les recomiendo muchísimo. Es una gran escritora y es un personaje bastante que sí queda encuadrado en esta idea de guerrera de acción. Y pues nada, gracias a todos los que nos vieron. Estoy muy contenta de estar en estas mesas con todas mis compañeras. Grandes ideas nos dieron, grandes libros, grandes explicaciones. Y pues nada, que nos escriban, ¿no? Si quieren que hablemos de algún tema en específico, pues nosotros podríamos tomarlo en cuenta. Y bueno, gracias Anita por darme la palabra y aquí termina mi participación. Pues muchísimas gracias, Gilda. La verdad es que creo que esta mesa también estuvo muy nutrida, igual que la anterior, y se complementan perfectamente. Para quien no tuvo oportunidad de ver la anterior, ya está disponible en YouTube o aquí mismo en repetición. Y también quien llegó tarde a esta mesa, pues bueno, en unos minutos estará también disponible completa. Yo se las recomiendo y les mando un abrazo desde luego a todas mis compañeras que estuvieron el día de hoy aquí acompañándome, a Erika, a Jessica, a Citlali, a María, a Karina y a Gilda, desde luego un abrazo. Esta tecnología, si bien nos ha unido en estos tiempos, ha estrechado lazos y ha desaparecido la distancia, y creo que debemos también estar muy agradecidos por ese hecho. Y sí, como bien dicen, por cuestiones de tiempo ya no pudimos leer los comentarios, pero bueno, los invito a seguirlos viendo aquí y contestando si les es posible. Esta fue nuestra tercera mesa y muchas gracias a todos los países que se unieron para ella. Les mandamos un abrazo a todos, a todas ustedes y a todos los que estuvieron. Y bueno, esta es nuestra sorpresa para nuestra cuarta mesa de diálogo, Mujeres Obscuras. Las mujeres de qué no nos han catalogado: demonios, brujas, vampiros y todos los males. Y la verdad es que de todos ellos hemos sido resilientes, no hemos salido adelante. Cuando nos tocaba protagonizar o dar el papel de brujas, pues bueno, fuimos brujas, fuimos demonios, y aquí seguimos. Creo que si algo nos puede demostrar todo esto, y esto que vamos a tratar en la mesa de noviembre, es la capacidad de la mujer de transformarse, de aceptar y de esta valentía de seguir a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier calificativo. Así que bueno, estén pendientes. Es hasta noviembre, en las primeras semanas de noviembre, ya les daremos las fechas concretas. Y vamos a irles dando pequeños atisbos de lo que va a tratar esta mesa. Va a estar genial, no se la pueden perder. Y como siempre, pues gracias por acompañarnos en Anaquel Literario. Aquí tienen su casa, está de puertas abiertas para todos ustedes. Les mando un abrazo y bueno, que tengan un muy bonito fin de semana y inicio de semana. Hasta la próxima.